Soy Cristina Coronado, estudiante de la licenciatura en Psicología en la Universidad Yacambú, y el día de hoy para la materia Antropología, Sociedad y Psicología, impartida por la antropóloga doctora Mercedes Torres, conversaré con ustedes acerca de la trata de blancas o trata de personas. Este flagelo de carácter internacional que viene a ser la resultante de transformaciones socioculturales que colocan a las víctimas en una posición de vulnerabilidad tal que permite a los tratantes acceder a ellas. Por ello, conversaremos acerca de su conceptualización, en dónde está ubicado desde el punto de vista legal, cuáles son las diferentes modalidades en las cuales se puede hacer la trata de personas y, evidentemente, cuáles son los medios que desde el punto de vista cultural han permitido, han facilitado a los tratantes el tener acceso a sus víctimas. Este flagelo, si se quiere, que tiene un carácter bastante antiguo en nuestra sociedad, pero que últimamente se ha visto más incrementado justamente por las transformaciones desde el punto de vista sociopolíticas, todo lo que tiene que ver con los cambios a nivel económicos de la realidad de cada uno de los individuos. También, por qué no decirlo, las nuevas percepciones que tienen las generaciones más jóvenes en cuanto a esa necesidad de apartarse de su realidad y de irse, de migrar. Esto todo tiene que ver en el aspecto de la realidad de la comisión de este tipo penal, y es justamente de ello de lo que hablaremos, incluso dándole un enfoque un poco criminológico en cuanto al delincuente en sí mismo, que denominaremos tratante. En primer lugar, vamos a definirlo, ¿no? Este delito está establecido en el artículo 3 del Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir y reprimir la trata de personas. Este artículo indica que se entenderá por trata de personas la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Entonces, fíjense que cuando hablamos de trata de blancas o trata de personas, nos vamos a dar cuenta que hay una serie de actividades que son necesarias para la constitución de este delito, y como formas penales autónomas pueden ser cada una de ellas constitutivas del tipo en sí mismo. Si yo digo que como parte integrante de una organización criminal soy el encargado de captar a la víctima, pues ya yo estoy cometiendo el delito de trata de personas. ¿Y cómo la capto? Bueno, a través de las redes sociales, a través de un conocido, a través de un familiar, a través de otras organizaciones criminales, y lo que hago es determinarla. La particularidad del delito de trata de personas es que tiene un sujeto pasivo determinado. Aunque puede ser cualquier individuo, objeto de este tipo penal, al ser escogido no es al azar. ¿Por qué? Porque se trata de una manipulación tal y una serie de actividades tendentes a lograr la voluntad de la propia víctima o del que la vende, y requiere una comisión bastante reiterada, en algunos casos en una buena cantidad de tiempo. Por esta razón, no se trata en el nomen juris y en la naturaleza propia, desde el punto de vista liter criminis de este tipo penal, de uno de los delitos que conocemos como delitos instantáneos. ¿Por qué? Porque requieren una manipulación y una serie de actos consecutivos que logren su comisión. Además de ello, si yo, en completo conocimiento de que esta persona va a ser explotada en cualquiera de las modalidades que veremos de seguidas, está siendo trasladada por mí, coadyuvando yo a que esto ocurra, pues también me convierto en un tratante. Igualmente, si soy la persona que recibe a este individuo, esta víctima, en mi hogar, si soy quien la va a buscar al aeropuerto, si soy quien la llevo, si soy quien le da esa acogida principal, también formo parte del delito de trata. Y de esto, entonces nos vamos a dar cuenta que constituye una serie de acciones que generalmente son practicadas por varios individuos. Rara vez la trata es realizada por un solo individuo. ¿Por qué? Porque requiere una organización de tal aspecto que tenga la capacidad de poder financiar documentos, boletería, transporte,
redes sociales en materia de estar constantemente allí hablando, y esto va a requerir una serie de individuos que sistemáticamente trabajen y actúen, ¿no? Además de ello está el motivo. En materia de trata de blancas, una de las cosas más difíciles desde el punto de vista de lo que es la investigación, criminalísticamente hablando, tiene que ver con el hecho de que el delito inicialmente se comete bajo la propia voluntad o de la víctima o de quien se encarga de supervisarla. Con esto queremos referir que desde el punto de vista de lo que es las concepciones culturales de la comisión de un delito, no es lo mismo que una víctima oponga resistencia y evidentemente tengamos a un sujeto activo, es decir, el tratante, como esa persona que está forzando a que lo haga bajo su consentimiento. Si bien podemos hablar del rapto de pronto de un niño con el fin de vender sus órganos o de exponerlo a la mendicidad como un acto, como un delito instantáneo, en su mayoría los delitos de trata de blancas no son por lo general violentos. ¿Por qué? Porque requieren la colaboración de la víctima, de la persona que está siendo trasladada en algún punto. Entonces imaginemos una persona resistiéndose durante todo el camino, va a llamar la atención de las autoridades. Por esta razón ya deja de ser bajo la figura de un secuestro como tal o de un rapto, sino que viene a ser ya más por la manifestación de la voluntad. Es decir, yo, víctima, en cierta forma coadyuvé, bajo engaño por supuesto, a este individuo para que me trasladase hacia un lugar en donde me explote. ¿Y por qué el traslado es uno de los requisitos sine qua non para que la trata se configure? Evidentemente porque es lo que te inhibe de tu capacidad de escapar, ¿ok? Y esto forma parte de una de las categorías de este tipo delictual y tiene que ver necesariamente con el hecho de abstraer a la víctima de su entorno, de su núcleo, de sus lugares que conoce, incluso en algunos casos hasta de su lengua materna, en aras de poderla dominar aún más. Ello con los fines de explotación. Y la explotación en sí misma tiene diferentes modalidades y es la que vamos a ver. Justamente para ello vamos a establecer las 3 etapas de la trata. El primer lugar es el qué se hace. ¿Qué se hace? Bueno, son acciones que, como lo indiqué, van desde la captación, transportar, trasladar o tener la acogida o la recepción de estas personas. ¿Y cómo se hace? Generalmente se hace a través de medios como la amenaza, el uso de fuerzas de coacción, el rapto, pero también, y más desde el punto de vista estadístico, se ha visto últimamente que se hace a través del fraude, del engaño, del abuso de poder o del vínculo a través del aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Entonces, el elemento cómo va a tener que ver siempre con una condición que subyace a la situación jurídica de la víctima. Además de ello, el para qué se hace, y esto es lo que configura evidentemente este delito y lo diferencia de otros. Esto se hace con la finalidad de conseguir beneficios para terceras personas, ¿ok? Beneficios a través de la explotación de las víctimas en cualquiera de sus formas, bien sea trabajo forzoso, servidumbres, explotación sexual y cualquiera de las que de seguidas vamos a ver, que evidentemente nos coloca en una situación análoga a la de la esclavitud. Y por ello es tan interesante desde el punto de vista antropológico ver cómo socialmente entonces vamos involucionando al regresar a estas figuras penales, a pesar de tener cualquier cantidad de instrumentos jurídicos que las repudian, ¿no? ¿Cuáles son las formas de explotación? En primer lugar, y la más común, es la explotación sexual. Esto consiste en obligar a una persona a realizar acciones de índole sexual con el objeto de conseguir un lucro o el propio beneficio, incluyendo formas de prostitución forzada y la esclavitud sexual, ¿ok? Generalmente es practicada contra mujeres, niñas, adolescentes y evidentemente incluye o implica que exista una actividad sexual que esté allí relacionada con esta actividad sexual, que no necesariamente tiene que ver con el coito propiamente dicho. También podemos explotar sexualmente de pronto a una niña haciendo un book de fotos de ella en posiciones eróticas y evidentemente desprovista de su vestimenta. Esto también tiene un fin comercializable y también puede formar parte de la trata. Además están los trabajos forzados. Esto es una forma de explotación y son todos aquellos trabajos o servicios que se utilizan de manera involuntaria y bajo amenaza, coacción u otras formas de violencia.
El caso más común: te saco de tu país porque no tienes dinero para que tengas mejores posibilidades acá. Cuando llegues te quito el pasaporte y vas a tener que trabajar en esto. Aunque no sea lo que te gusta, aunque sea desde el punto de vista humano bastante forzado para ti por el desgaste que implica, pues es un trabajo forzoso que es el que puedes hacer y es el que yo te permito que hagas sin darle a la víctima la posibilidad de elegir. Este es otro de los componentes de la trata. Además está la mendicidad forzada. Y esta es, si se quiere, una de las formas más usadas de explotación en niñas y niños a quienes se les obliga a pedir dinero en las calles, es decir, a mendigar a beneficio de terceras personas. La exposición a la mendicidad la vemos en cada una de nuestras calles, la vemos hecha incluso por los propios padres de los niños, en donde no tenemos ni siquiera que hablar de una red de delincuencia organizada. Existen muchos padres inescrupulosos que colocan a sus hijos en esta exposición a la mendicidad y evidentemente las redes de organización criminal se valen de esta situación para ofrecerles un mejor futuro en otro lugar y solicitarles que los trasladen hacia otro sitio para que tengan mayores ganancias con esto de la mendicidad. Además de ello está una bastante común que tiene que ver con la extracción de órganos, fluidos, tejidos y células humanas. Esto evidentemente es una de las formas de trata que afecta a las personas en una mayor condición de vulnerabilidad social. Existen personas que de repente tienen una emergencia económica y sencillamente deciden vender un riñón. Pero entonces cuando tú dices que si la persona decidió voluntariamente, ¿cómo es que se constituye eso en un delito? Pues evidentemente lo es, porque recordemos que esto es un tema de salud pública y recordemos que al hacerse de esta manera clandestina y criminal, evidentemente coloca en riesgo la vida de este individuo, y ni qué decir de aquellas personas que ni siquiera habían considerado la venta de sus órganos para una situación económica y los exponen a este tipo de situaciones. Además está una de las formas de trata es el reclutamiento forzoso para incorporación en grupos delincuenciales o armados no estatales. Y esto puede tener dos caracteres. Uno, para ser parte de la organización criminal, parte activa, es decir, hombres que los raptan y los hacen parte de una guerrilla, por ejemplo. Pero también mujeres con un fin de ser usadas como recompensa sexual de los soldados, de los integrantes de este grupo delincuencial armado. También el tema de las estructuras delictivas, con la intención de desarrollar algunos trabajos que puedan ser forzosos o que puedan ser riesgosos para los integrantes de la organización criminal. Ni qué decir de una de las formas más comunes de trata de personas que vemos en nuestras sociedades y tiene que ver con los matrimonios o uniones forzadas. Esto lo vemos supremamente a diario en nuestras realidades y se relaciona evidentemente con esas uniones forzadas de mujeres, de niñas y de adolescentes con hombres que incluso son mucho mayores que ellas, que pueden formar parte de contextos relacionados, por ejemplo, con la minería ilegal, como en zonas de control de grupos armados, pero que sin ir muy lejos también las vemos en nuestros campos, también las vemos en nuestras zonas rurales. Niñas que ya se convierten entonces en adolescentes y las madres sencillamente las entregan a hombres mayores del mismo sector, pero mejor acomodados económicamente, sin la factibilidad de esa pobre adolescente de decidir si está de acuerdo con esto o no. Aunque lo veamos desde el punto de vista cultural como algo normal, porque quizás ocurrió así con esa mamá de esa víctima y con esa abuela y ocurre con el resto de las personas que forman parte del grupo de control social, es algo que desde el punto de vista del derecho no está bien y que lo hemos en cierta forma normalizado en algunos aspectos sociales al creer que esto es lo que debe ocurrir, porque las personas no tienen mayor futuro cuando esto en realidad se constituye en una de las formas de trata. ¿Cómo logran los tratantes captar a las víctimas? Esto desde el punto de vista antropológico a mí me resulta muy interesante porque la accesibilidad que ha dado el tema de la globalización, la internet, las redes sociales, la inmediatez de poder conocer a alguien, incluso ahora a través de la inteligencia artificial, poder hablar con alguien en otro idioma y que la inteligencia artificial lo traduzca, esto hace que las barreras cada vez sean menos, que los obstáculos para llegar a un individuo cada vez sean menores. Fíjense que una de las formas por antonomasia que hay para el tema de la trata de personas son las ofertas engañosas de empleos bien remunerados o de estudios.
ahora a través de las diversas redes sociales vemos una cantidad de ofertas de personas que pueden ir a tener trabajos con unos sueldos que son desproporcionados para lo que están ofertándote, e incluso alegando ahora, se me ocurre el tema de las diásporas en algunos países de Europa, a los cuales te están hasta ofreciendo pago por vivir allá. No, con esto no digo que ciertamente algunos países se puedan organizar desde el punto de vista migratorio de esta manera, pero hay personas que van al primer ofrecimiento a hacer esto y luego se encuentran con que esto no era así. ¿Ok? Hay peticiones de estas que solicitan grupos de familiares completos, pero hay otras que exigen que sean mujeres de menos de tal edad. Entonces a estas cosas hay que ponerle el ojo, porque justamente esto puede ser una de las formas en las que los tratantes captan a sus víctimas. Además, existe la factibilidad de aprovecharse del enamoramiento, del vínculo de las víctimas. Todas estas redes, estas apps de citas que existen actualmente y que vienen a ser, si se quiere, una respuesta a la soledad del mundo, ¿no? A la soledad de las personas, y que de pronto se incrementó mucho luego de la pandemia. Esa necesidad social de estar involucrados con alguien, de amar y ser amados. Entonces se aprovechan del enamoramiento para, luego que la persona viaja, pues darte cuenta que la realidad era completamente diferente, y en algunos casos hasta bizarra en cuanto a lo que te vas a encontrar allí. También existen las promesas de reunificación familiar, y esta, si se quiere, es una de las más comunes por el tema de nuestra diáspora actual. 7.7 millones de venezolanos han emigrado, y esto significa que muchas de esas familias están rotas. Entonces, un tratante que pueda tener acceso a la información de estos individuos y decirles: yo soy una ONG, o yo te quiero ayudar, yo conocí a tus familiares en algún momento y les quiero dar esa sorpresa de reunirte con ellos, puede perfectamente ir con la vulnerabilidad de esa necesidad de poder abrazar nuevamente a tu ser querido y ser o convertirte en una víctima de trata. Además, está todo lo que tiene que ver con las ofertas de carreras profesionales en el deporte o en el modelaje. Ese ánimo de la mujer joven, bella, de ser famosa, de ser observada por lente de profesionales en pasarelas, y todo esto que implica justamente un desapego de tu grupo, de tu realidad, incluso el abandono de tu país en pro de la consecución de esa meta. Igual ocurre a nivel deportivo. Esto es muy común en materia de tratantes, y además de ello es importante recalcar el hecho de que se valen de unas condiciones técnicas que dan una apariencia de legitimidad increíble, que la persona perfectamente puede ser engañada. Además, existe el tema del pago de tratamiento médico como una forma de captar, ¿ok? En algunos casos muy comunes incluye lo que tiene que ver con el pago de implantes o el tratamiento para el proceso de la transición identitaria sexual. Esto es un fenómeno bien interesante a nivel antropológico, porque lo hemos visto que con el paso del tiempo muchísimas personas, por distintas razones, sienten que no se corresponden con el sexo con el cual nacieron y desean hacer el cambio de su identidad sexual. Es un cambio que evidentemente, además del aspecto psicológico que implica, tiene muchísima incidencia en tu área biológica y evidentemente en tu área financiera. Y por esta razón pocas personas lo pueden hacer. El que exista un tratante que tenga una base de datos lo suficientemente amplia para poder captar personas que de pronto son integrantes de la comunidad LGTBQ+, y que tengan ese sueño de hacerse el cambio de sexo, y que evidentemente puedan ser en la mayoría de sus casos vulnerables desde el punto de vista psicológico por este ánimo de cambiar su realidad y quizás por el rechazo que muchos tienen de sus familiares. Evidentemente la solicitud o la oferta de irte a cumplir tu sueño va a significar magnífica, y en la mayoría de los casos no se van a negar. Entonces esto forma parte de las maneras o los medios en los cuales los tratantes pueden ofrecer una mejor vida, una solución a los problemas de sus víctimas, y estas, pues, al ser tan vulnerables, caen. Por esta razón es importante reflexionar acerca de este flagelo y acerca de cómo a nivel cultural nuestros cambios, nuestras nuevas tendencias en cuanto a lo que es el progreso de la evolución del hombre
hace que nos alejemos de la realidad y de no nos demos cuenta de los riesgos que existen a nuestro alrededor. Y por ello múltiples organizaciones a nivel internacional han sido creadas con el fin de prevenir este flagelo y de erradicarlo, y sobre todo personas que quizás no cuenten con el apoyo moral de poder sentirse valientes de denunciar este tipo de situación tengan el acceso a esto. He escogido este tema porque en mi condición de abogado especialista en derecho penal considero súper interesante darnos cuenta la incidencia de esos factores antropológicos en el cambio cultural, el cambio sociocultural del individuo, que antes solamente pensaba en viajar por un tema de esparcimiento o quizás con un fin de actualización profesional, pero ya siendo un profesional y teniendo los recursos económicos para hacerlo. Recuerdo que antes nadie se atrevía a viajar sin dinero. El dinero era una de las condiciones o requisitos sine qua non para poder salir del país, y si lo hacías con un fin de profesionalización, evidentemente requerías tener un plan marcado. Esto ha cambiado con nuestras realidades políticas, con nuestras dificultades económicas, con nuestro deseo de cambiar la realidad social que tenemos, y evidentemente entonces esto hace que los activos de este delito, los actuantes o tratantes propiamente dicho de esta comisión, pues encuentren allí su posibilidad de hacerse de estas víctimas. En cuanto a las referencias bibliográficas, las pueden ver acá en la lámina y tienen que ver fundamentalmente con lo que es el Clúster de Protección Venezuela 2024, una guía para la prevención de la trata de personas, que nos da las referencias fundamentales para llevar a cabo todo esto, y la Convención de Palermo, el Protocolo de Palermo, que nos da también las pautas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente la de las mujeres y niños, que evidentemente esto se complementa con lo que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Muchísimas gracias por su atención.